comenzar. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, mis hermanos, nuestra clase de hoy. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí otra vez. Gracias a Dios porque pudimos arreglar el teléfono que se nos cayó la semana pasada. Esperemos que ya no haya más percances, ¿verdad? Porque queremos seguir compartiendo la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque este miércoles pasado pudimos hacerlo a través de la computadora del templo. No da la misma calidad que el celular, pero gracias a Dios pudimos transmitir y gracias a Dios tuvimos la bendición de recibir el mensaje de su palabra. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, capítulo 6 de Mateo. Estamos en los versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Gloria a Dios. ¿Me indican cuando lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú eres digno, tú eres fiel, eres santo y eres poderoso, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Tú eres nuestro libertador, el que nos consuelas, el que nos das aliento, vida y fortaleza, Señor. Y queremos darte a ti, Señor, toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos llenes de tu gracia, Padre, para que podamos entender tu palabra y ser edificados en ella. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar, en cada uno de los que lleguen, en cada uno de los que ya estamos aquí, que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú escuchas a la oración de tu pueblo y que tú respondes, Señor, conforme a tu voluntad, a tu autoridad, a tu poder y a tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. La pregunta de los 64,000, hermanos, ¿qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Esa sinceridad me gusta. ¿Qué se acuerdan? Los motivos de ayunar, hermano, sea con sinceridad en tu corazón, pues para Dios, no para el hombre. Ajá. Perdón, Sí, el ayuno. Ajá. Pues que sea, dice que ahí dice que el lamento, o sea, el motivo de ayunar, dice por la partida de Jesús, indicando por el pecado, o sea, los motivos, no es por el que uno ayunar. Las razones para ayunar. Preparación para la vida de nuestro Señor. Sí. Estar en todo momento alerta. Así es. Fortaleza espiritual. Muy bien. Dijimos la semana pasada también, hermanos, acerca de los propósitos prácticos en la vida del creyente. Vimos uno, ¿se acuerdan cuál era? Honrar a Dios. Esa hermana que no vino. Eso. Después se le olvidó darle like ahí, ¿verdad? Ok. El ayuno con oración tiene varios propósitos prácticos para la vida del creyente. Dijimos honrar a Dios. Dijimos que la ley judía exigía un día de ayuno al año. ¿Se acuerdan cuál día era? El Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Día de expiación, día del perdón. Sí, más propiamente día del perdón. Ok, esto era en el 7º mes. En el tiempo del profeta Zacarías, los judíos habían añadido otro día de ayuno para conmemorar ¿qué cosa?
la destrucción del templo, ¿sí? Por parte de los ejércitos de Nabucodonosor. Esto lo encontramos en Segundo de Reyes 25 del 8 al 9. ¿Qué dice? Segundo de Reyes 25 del 8 al 9. Segundo de Reyes 25 del 8 al 9. Ok, entonces ahí es donde vemos el cumplimiento del juicio de Dios sobre Jerusalén por causa de su rebeldía, de su incredulidad, de su idolatría. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que el reino de Israel se dividió en dos, el norte y el sur. El reino del norte recibió el nombre del reino de Israel o reino del norte, y el reino del sur recibió el nombre del reino de Judá o reino del sur. ¿Sí? Entonces, el reino del norte fue esparcido, fue reducido a nada en cuanto al reino. ¿Sí? Las tribus fueron esparcidas al grado de que ahorita tenemos judíos argentinos, noruegos, estadounidenses, mexicanos, en fin, de todas las nacionalidades hay judíos, porque fueron esparcidos. ¿Sí? Los israelitas fueron esparcidos. Ahora, ¿por qué se les llama el reino de Judá? Porque ahorita a los judíos, ahorita se les dice judíos, a todos. ¿Por qué? Por los judíos, pero ¿por qué? Porque son parte de la tierra de la promesa. Sí, pero no todos son descendientes de Judá. Y a todos se les dice judíos, aunque no sean descendientes de Judá. ¿Mande? Sí, a los descendientes de Judá, pero también a los demás. A todos, ahorita en nuestro tiempo a todos se les dice judíos. No hay una diferencia de decir, este es efrateo, este es danés. Bueno, danés sí va, pero no es de la tribu de Dan, me refiero. No se le llama de la tribu de Dan, no se le llama de la tribu de Efraín, no se le llama de la tribu de Manasés, no se le llama de la tribu de José. A todos se les dice judíos. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, de que los judíos, la tribu de Judá y las dos tribus que se quedaron con él cuando vino Nabucodonosor y los llevó cautivos, el pueblo de Judá, o los que estaban en el reino de Judá, las dos tribus y Judá, regresaron a su tierra 70 años después, y ellos restablecieron el reino o la nación de Judá tiempo después. ¿Me explico? Entonces, por eso es que a todos los descendientes de Israel ahora se les llama judíos. ¿Me expliqué? Porque ahorita en Israel, por ejemplo, hay israelitas y hay israelíes. Es diferente. Son diferentes. No les puedo explicar ahorita por qué, porque no tengo mucho tiempo, pero el asunto es que Judá vuelve a su territorio y ellos vuelven a empezar la nación, vuelven a comenzar la nación. Ya ahorita muchos judíos que están dispersos en las naciones han ido regresando a Jerusalén. Por ejemplo, hay gente que es descendiente de Aarón, por ejemplo, que está en Israel. Hay gente que es descendiente de los levitas y están en Israel. ¿Me explico? O sea, son tribus o son personas que vienen de esas tribus y que ahorita están en Israel o que están dispersos, pero a todos se les llama judíos. ¿Sí? Ok. Entonces, Nabucodonosor viene, destruye el templo y ellos, los que estaban en Judá, establecen un nuevo día de ayuno, ¿sí? Para conmemorar esa destrucción hecha por Nabucodonosor. Ahora, el asunto, gracias, es que ellos querían saber, ahora que habían vuelto a su tierra en el año 518 antes de Cristo, ellos querían saber si tenían que, escuchen, si tenían que seguir guardando ese día de ayuno. Ahora, aquí hay una situación. Esa palabra, tenemos que,
Ajá. Ahora, el mensaje que Dios les da por medio de Zacarías era que no estaban ayunando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ellos lo sentían como una carga, ellos lo sentían como una obligación, ellos lo sentían como algo que tengo que. Por ejemplo, es domingo, tengo que ir al templo. No es un deseo, no es un quiero, no es un anhelo estar en la presencia de Dios. Este viernes que veníamos, bueno, que venía yo para el culto, cuando venía yo llegando aquí a donde se termina el pavimento, y me embargó una sensación que hacía mucho tiempo no sentía. Y debo ser honesto con ustedes, pero yo me acuerdo cuando recién me convertí, y por un buen tiempo, a mí se me hacían largos los días para venir a la casa de Dios. Largos. Y nosotros teníamos culto los domingos 2 veces. Teníamos escuela dominical a las 10:30 o a las 11, y luego a las 12 comenzaba el culto y terminábamos a las 2. A las 5 de la tarde regresábamos a un segundo culto el domingo, y teníamos culto el miércoles, y teníamos culto el viernes, y el sábado creo que nos salíamos con los jóvenes, no me acuerdo muy bien. Pero de domingo a miércoles, hermano, se me hacía eterno. Y ahora que venía yo llegando, ayer que venía llegando aquí al culto, sentí esa misma sensación, como que hacía muchísimo tiempo que no veía la casa de Dios. Hay un deseo, hay un anhelo, hay un arder en nuestro corazón por estar en la presencia de Dios, o venimos porque es domingo, o venimos porque es día de culto, día de oración, día de lo que sea. ¿Me explico? Ellos sentían eso. ¿Tenemos que seguir ayunando? Entonces Dios les habla y les dice, no, es que no han estado ayunando de la manera correcta, ¿sí? Ellos no ayunaban, pero era un acto carnal, era ¿cómo le llaman? Una hambriada, para que me entiendan. O sea, se hambriaban, no ayunaban para Dios, no dedicaban ese tiempo verdaderamente para un arrepentimiento, para una contrición, para una búsqueda de la presencia de Dios. Ellos no lo hacían para eso. El pueblo, hermanos, necesitaba prestar atención a lo que los profetas les estaban diciendo. Isaías 58, del 3 al 12, creo que lo leímos la semana pasada. ¿Qué dice? 58 del 3 al 12. ¿Qué dice? Del 3 al 12. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Fíjense qué pregunta. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿A quién le están diciendo? ¿A Dios o al profeta? A Dios. ¿Sí? Y Dios les está respondiendo al pueblo. ¿Qué les dice a través del profeta? Confiamos nuestras armas y no te hiciste por enterado. Fíjense qué tremendo. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Fíjense qué tremendo está eso, No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Fíjense, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces usamos la palabra de Dios para herirnos entre nosotros? Ayunan para herirse con el puño, dice el Señor. O sea, no estaban ayunando de la manera correcta, no estaban haciendo las cosas como Dios deseaba que se hicieran. ¿Qué más dice, hermano? 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que tenía aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Es esto ayuno y día agradable a Jehová? No es Fíjense, también. déme una pausita ahí, hermano. Llamaréis esto ayuno a Jehová. ¿Les ha tocado ver a toda la gente que va caminando por el, ¿qué es? Fuentes Mares, allá rumbo a una capilla que está, ¿sí los han visto? ¿Llamaréis esto ayuno a Jehová? ¿Será eso agradable a Dios? Gente que camina de rodillas, hermanos, por cuadras, por calles enteras, por el pavimento, lastimando su cuerpo. ¿Será eso agradable
Qué tremenda es nuestra ceguera, que a veces pensamos que por lo que nosotros hacemos, Dios automáticamente está obligado a hacer lo que nosotros queremos que Él haga, porque nosotros queremos que Él lo haga. Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no dijo: Señor, tú eres el Señor, pero las cosas se hacen como yo quiero, cuando yo quiero y porque yo quiero. Pablo no dijo eso. Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es algo que nosotros como iglesia necesitamos aplicar a nuestras vidas. Lo que Dios va a hacer es lo que Él quiera hacer en la iglesia. ¿Me explico? Nosotros somos siervos de Él. Qué interesante es esto, porque mucha gente se refiere a los pastores como siervos, pero lo cierto es que toda la iglesia somos siervos, todos y cada uno. De repente hay gente que se siente, no sé, pavo real, ¿verdad? En Navidad. Bueno, no en Navidad, pero pavo real. Se sienten la última coca del estadio. ¿Sí o no? La única coca en el desierto. Porque les dijeron siervos. Porque les dijeron siervos. Hermano, toda la iglesia somos siervos de Dios. Algunos Dios nos puso en el ministerio a predicar, a otros en alabanza, a otros en la enseñanza, a otros en, no sé, en diferentes áreas, el evangelismo, la intercesión, en fin, el servicio a Dios es muy extenso. Pero todos somos siervos de Dios, desde el que predica en un púlpito hasta el que lava los baños. Todos somos siervos, todos. Entonces, aquí la cosa es que la gente de Israel estaban pensando que porque habían ayunado, Dios estaba obligado a responderles: afligimos nuestras almas y no te diste por enterado. ¿Qué más dice, hermano? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Qué interesante, ¿no? El pueblo, hermanos, tenía que prestarle atención a los mensajes dados por los profetas como Isaías y responder a esos mensajes, responderle a Dios mediante el ayuno y la oración, pidiendo gracia para llevar una vida que verdaderamente fuera santa y justa delante de Él, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Lo hemos dicho muchas veces: es menester agradar a Dios antes que a los hombres, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando nosotros ayunamos, nuestro propósito, nuestra principal razón, aunque puede haber muchas otras y las vamos a ver, nuestra primordial razón tiene que ser agradar a Dios. Porque si nosotros agradamos a Dios, el resto va a venir por añadidura. ¿Me explico? La palabra dice de esta forma, ¿no? Buscad a Jehová y su justicia, o buscar así, ¿no? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, todas estas cosas no se refiere a una casa en Cancún, se refiere a lo que necesitamos, a lo que verdaderamente es una necesidad para nosotros. La sanidad del cuerpo, la sanidad emocional, que también es importante, nuestra vida espiritual, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que realmente es menester para nuestras vidas vendrá por añadidura si nosotros buscamos a Dios y su justicia. Pero dice primeramente. Entonces tenemos que aprender que en el ayuno no se trata de torcerle el brazo a Dios y hacer lo que haga lo que nosotros queremos que haga. El ayuno se trata de demostrarle a Dios un sincero arrepentimiento, un genuino dolor por haber fallado, un genuino dolor por haberle ofendido. ¿Sí me explico? Un verdadero deseo de que su presencia sea derramada sobre nuestras vidas y podamos avanzar y crecer en el camino de la fe. ¿Sí me hacen entender? Ok. En segundo lugar, después de agradar a Dios, un segundo propósito práctico que tiene el ayuno para la vida del creyente es humillarnos delante de Dios a fin de recibir más de su gracia y disfrutar de intimidad con Él. ¿Qué dicen Esdras 8, 21 y 23? Hermana Lidia, usted por favor búsqueme Primera de Pedro 5, 5. Hermano Luis Carlos, Isaías 57, 15. 8:21, sí. Y luego, ¿quién me queda? Ebed
Si me hace el favor, Isaías 58 del 6 al 9. Vámonos con las primeras dos. Esdras 8, 21 y 23. 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora 23. Sí. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Ok. Primera de Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, unidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. ¿Sí? No, escuchen esto. No a los que se la pasan diciéndole a Dios, humíllame. No, a los que son humildes delante de Dios. Dijimos que hay mucha diferencia entre ser humildes y ser humillados. Hay mucha diferencia. ¿Sí? Y cuando Dios humilla a una persona, la humilla. ¿Qué pasó con Faraón, rey de Egipto? Fue humillado. ¿Sí o no? ¿De qué manera? ¿Se acuerdan de las 10 plagas? ¿Sí? Ok, Faraón, ¿qué significa Faraón? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Faraón, el título Faraón? ¿Ah? Lo humilló varias veces, pero digo, ¿qué significa Faraón? Es un título de... Sí, ¿qué? Hijo del dios Ra. El dios Ra era representado con una figura del sol. ¿Sí? Ok. Hubo varias plagas en las que Faraón no pudo hacer nada. El agua en sangre, los piojos, las ranas. ¿Sí? Pero hubo una en especial que era una cachetada, pero fuerte, para Faraón. ¿Cuál fue? Aparte de esa. La plaga de la oscuridad. Oye, eres el hijo del dios del sol. O sea, fue una bofetada, hermanos, tremenda. ¿Sí o no? Según comentan los que dicen que saben, eran unas tinieblas, una oscuridad tan fuerte, tan densa, que se sentía como un velo cuando usted caminaba. O sea, era algo palpable, no solamente visible, era algo palpable. Y Faraón era el rey, era el dios o hijo del dios sol. O sea, ¿qué pacho? ¿No pagaste el recibo? ¿Qué onda? O sea, fue una humillación fuerte para Faraón. ¿Sí? La muerte de los primogénitos, hermanos. Aún el primogénito de Faraón falleció. Ahora, en esa plaga, déjenme decirle que no todos los primogénitos murieron. Quedó uno vivo. Faraón. Fue el último castigo, ¿verdad? Pues todavía quedó otro después. Y lo vamos a ver ahorita en el mensaje. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Y todos se murieron. No. Antes, él quedó vivo para ver toda la destrucción. Qué tremendo, hermanos. O sea, cuando Dios humilla, humilla. Entonces, por eso Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, sé humilde, tú no necesites que Dios te humille, porque el día que Dios te humille, te va a humillar en serio. Te va a humillar en serio. Entonces, mejor sé humilde. Dios da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, lo acabamos de leer, pero da gracia a los humildes. ¿Quién sigue? Por ahí desde otra cita, Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el que quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu y los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hasta lo cantamos, ¿verdad? O sea, qué interesante es esto, hermanos. Él habita con el quebrantado y humilde. Y el ayuno, hermanos, es un quebrantamiento de nuestra carne. ¿Me explico? ¿Tampoco no es cierto que cuando está el ayuno todo se le antoja de repente? Y no falta quien esté haciendo carne asada por él. No falta quien esté cocinando algo sabroso que le llegue, que le avientan el chorizo al comal.
porque se antoja. O sea, hay situaciones, hermanos, en las que tenemos que quebrantar nuestra carne. ¿Me explico? Y ahí es donde Dios se glorifica, hermano, cuando hay un quebrantamiento real en nuestro corazón, cuando verdaderamente le decimos, Señor, reconozco que fallé, reconozco que pequé, reconozco que no he obrado conforme a tu voluntad y tu justicia, perdóname. Ahí es donde Dios mete su mano. Vamos, 58 del 6 al 9. ¿Quién sale ahí? A ver. Sí, como dice así, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes al verles en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá él, ven aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ok, entonces ahí vemos, hermanos, cómo Dios promete estar con su pueblo que viva conforme a su voluntad. Ahora, me llama mucho la atención, hermanos, porque ahorita en el texto que vamos a leer a la hora de la predicación, a la hora del mensaje, vamos a ver algo tremendo. Bueno, no recuerdo si llegamos hasta ese versículo, pero la palabra de Dios dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, la gloria de Jehová iba al frente del campamento. Llegan al Mar Rojo y la gloria de Dios llegó primero al campamento porque Él iba delante del pueblo. Pero hay un momento, hermanos, en el que la gloria de Dios se pasa a la retaguardia cuando los egipcios estaban por darles alcance. Y hay una columna de fuego que separa a los egipcios del campamento. ¿De qué tamaño sería esa columna de fuego? Porque el campamento no era pequeño, el ejército no era chiquito. ¿Sí? Miren, hermanos, a veces sucede que hay un periodo en nuestras vidas, un lapso de tiempo en el que no alcanzamos a ver la gloria de Dios. ¿En dónde está Dios? Vámonos al campamento, hermanos, todos estamos en el campamento y vamos al frente siguiendo a nuestro líder, a Moisés, y vemos la gloria de Dios que va enfrente, que está delante de nosotros, y de repente no está. Estamos frente al mar, sabemos que los egipcios vienen atrás, el campamento es demasiado grande como para verlos, pero sabemos que están atrás, y la gloria de Dios no está en el frente. ¿Qué pasó? ¿Nos dejó el Señor? No, está la retaguardia. ¿Qué dice ahí el versículo que leíste? Dice aquí, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y la gloria de Jehová será tú. Qué tremendo, hermanos. Miren, en ese momento en el que la gloria, porque la Biblia dice, hermanos, que la gloria de Jehová se puso a la retaguardia. O sea, él iba adelante, pero se puso. Y usted me dirá, bueno, es que Dios se mueve de una así tremendo. Sí, pero en ese tremendo hubo un espacio de tiempo en el que para Dios es nada, pero a veces para nosotros pueden ser años en los que no vemos, en los que no entendemos qué pasa. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no te vemos? ¿Por qué no vemos que tú obres? ¿Por qué no vemos que tú te muevas? ¿Por qué no vemos que hagas algo? Él está en nuestra retaguardia, hermano. Está en nuestra retaguardia, no nos ha abandonado. No lo podemos ver quizá porque está a nuestra espalda, pero ahí está. Eso es algo que tenemos que entender, hermanos. A veces no lo alcanzamos a ver, a veces no alcanzamos a ver en dónde está, qué está haciendo, cómo nos está protegiendo. No lo vemos. ¿Cuántas veces hemos sido librados de tantos ataques del enemigo que ni cuenta nos hemos dado, hermano? Porque la gracia de Dios ha estado a nuestra retaguardia. Está interesante esto, ¿no le parece? Ok. Dios contempla, hermanos, favorablemente a un pueblo que con humildad y con sinceridad ayuna y lo busca a Él.
con respecto a algún asunto, ¿sí? Al igual que Dios respondió favorablemente a la petición de Esdras, como lo leíamos ahorita, ¿va? Él nos fue propicio, Él nos dio dirección, Él nos guió, Él nos ayudó, porque con un corazón buscaron a Dios en oración y en ayuno. Él les fue propicio. Ahora, en Isaías 57:15 encontramos una promesa alentadora para los cristianos, para los contritos y humildes de corazón. El Señor les dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Viene a vivir con esas personas. Yo habito, dice Él. ¿Sí? Entonces viene a vivir con ellos, viene a vivir en su corazón, con esas personas que necesitan reavivar su espíritu. A eso viene, para dar vida, para soplar vida, para darnos aliento y seguir adelante en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia. Él viene a darnos vida nueva y a darnos el consuelo de su presencia. Hermanos, si no fuera por la presencia de Dios, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Si no fuera porque Dios nos ha consolado, ha estado con nosotros, nos ha bendecido de alguna manera, nos ha mostrado su gracia, no estaríamos aquí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero Él nos bendijo. Su presencia nos sostuvo. Su gracia no se apartó de nosotros. Entonces, qué importante es esto, hermano. A veces la enfermedad, a veces el dolor, a veces circunstancias en la casa, en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, a veces son para derrumbar a cualquiera. Yo me acuerdo, hermanos, que una persona me dijo alguna vez, cuando pasamos por lo que pasamos hace ya 4 años, una persona se acercó conmigo y nos dijo, ¿sabe qué? Dice, yo lo que veo en ustedes, dijo, fue un ejemplo. Dijo, porque ni usted ni su esposa se apartaron, siempre siguieron a Él. A pesar de muchas cosas, hermanos, muchas situaciones. Y el Señor fue el que nos sostuvo. No fue porque mi esposa y yo fuéramos los supercristianos, fue porque el Señor estuvo con nosotros. Sí, hubo momentos bien tremendos, bien tristes, bien terribles, pero Dios estuvo allí con nosotros. Y a lo mejor ahorita, hermano, puede venir otro problema, otra situación, otra dificultad, y sabemos que Él va a estar con nosotros. Si nosotros somos humildes delante de Él, si nosotros le seguimos reconociendo como Rey, como Señor, como el todo de nuestras vidas, Él va a seguir ahí porque Él es fiel a su palabra. Y Él dice, hermano, que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, que Dios viene a vivir con nosotros para reavivar nuestro espíritu, para darnos vida nueva, para darnos el consuelo de saber que un día estaremos en su presencia. Es más, para darnos el consuelo de su presencia en nuestras vidas diariamente. ¿Estamos? Entonces, primer propósito dijimos, honrar a Dios. Segundo, humillarnos delante de Dios a fin de recibir más de su gracia y disfrutar de una mayor intimidad con Él. Una mayor intimidad con Él. Qué hermoso es, hermanos, saber y entender la diferencia entre saber que hay un Dios y conocer a ese Dios. Entre saber que Dios existe y tener comunión con Dios. Yo les decía una vez ahí en Urbashi, en Shinurbi, yo les decía, yo conozco a López Obrador, ¿ah? Y la gente se me quedó viendo así como que. Y le digo, el problema es que él no me conoce a mí. Ni siquiera sabe que existo. ¿Me explico? Hay mucha gente que sabe de Dios y que puede decir, no, yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque han oído la palabra, porque han oído predicaciones, porque han visto una liturgia, una religión y no sé. La pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? ¿Tienes comunión con Él? ¿Me explico? Ok, número 3.
ayuno para la vida del cristiano es lamentarse por el pecado y el fracaso personal. Salmo 69:10, ¿qué dice? Primero de Samuel 7:6 y Nehemías 9 del 1 al 2. Vamos a Nehemías, vamos todos a Nehemías 9 del 1 al 2. ¿Qué dice? Nueve del 1 al 2. Nehemías. Vamos a leer hasta el 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en el lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ok, en el capítulo 9 de Nehemías, hermanos, para los que quieran buscar las demás citas, nos pueden buscar también en su casa, ¿va? Salmos 69:10 y primero de Samuel 7:6. Decía, en el capítulo 9 de Nehemías encontramos los hechos que demuestran un profundo arrepentimiento personal. Un profundo arrepentimiento personal, continuo, de todo un pueblo. O sea, no fue solamente una persona, todo el pueblo. Pero ahorita quiero dividir esa nación en persona por persona. Cada uno de ellos estaba arrepentido. Vamos a leer el versículo 1 otra vez, el 1, déjenme ver, porque les estoy dejando todos ustedes y necesito también yo acá. Nehemías 9, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿A qué se refiere ese versículo? ¿Quién me puede decir? ¿Que se han mezclado? Se habían mezclado, incluso los sacerdotes habían buscado mujeres de las tribus o de las naciones cananeas, ¿sí? Se habían casado con personas extranjeras y esto era una violación a la ley de Dios que prohibía que se mezclaran con otras naciones. Ahora, aquí tenemos que entender algo, porque de repente no va a faltar el que esté viendo en internet y agarre las cosas por otro rumbo. Dios no es un Dios racista. La Biblia dice que Jesús murió por todo aquel que en él crea, ¿sí? Amarillos, negros o del color que sean. Rosa, sí, también entran, ¿sí? Por todo aquel que crea murió él, murió Jesús. Entonces Dios no es un Dios racista. Lo que Dios estaba prohibiendo con esas mezclas era que el pueblo asimilara las costumbres paganas de las naciones que estaban alrededor. Eso es lo que Dios estaba procurando, evitar que la iglesia en su momento nos mezcláramos con las costumbres y corrientes del mundo, cosa que está sucediendo continuamente en las iglesias de hoy en día, en muchas, no en todas afortunadamente, pero hay muchas iglesias que han asimilado al mundo y lo han metido en los altares, lo han metido en las iglesias y esto se sigue dando. Entonces, lo que Dios estaba procurando ahí era evitar eso en su pueblo, en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, dice la palabra del Señor que ya se habían apartado de los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esto me habla a mí, hermanos, de un arrepentimiento personal, de algo individual, ¿sí? Porque todos podemos ser parte del pueblo, todos podemos ser parte de la nación de Dios, pero si no hay un arrepentimiento genuino, no por ser descendientes de Israel, dijo Pablo, son israelitas. ¿Sí me explico? Sino solamente los hijos de la promesa. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham ¿Dos? ¿Quién nada más? Es el padre de los... no, tuvo más con Cetura. Con Cetura. O sea,
Abraham tuvo más hijos aparte de Ismael e Isaac. Entonces tenía que haber dicho, ¿cuántos hijos tuvo Abraham de la promesa? Uno. No, la pregunta permanece. ¿Cuántos hijos tuvo? O sea, la pregunta permanece, se queda. ¿Cuántos tuvo? Un montón. Entonces, por eso Pablo dice, no por ser descendientes de Abraham, o no por ser descendientes de Israel, mejor dicho, porque después lo que dijo Pablo, no por ser descendientes de Israel, todos son israelitas. Ni por ser hijos de Abraham, todos son hijos de la promesa. Sino aquellos que ya en nuestro tiempo, en su tiempo, los descendientes de Israel. En nuestro tiempo, los descendientes de la fe. ¿Me explico? Los que descendemos de la fe somos los hijos. Los que no descienden de la fe, no, son hijos de la esclava, son hijos de la sierva, pero no son hijos de la promesa. ¿Sí me estoy explicando? Para poder ser hijo de la promesa, yo necesito creer a la promesa, recibir la promesa, aferrarme a la promesa, y la promesa es Cristo. ¿Sí me explico? Él vino como cumplimiento a la promesa de redención. Entonces yo necesito aferrarme a esa promesa para poder ser parte de la promesa. Entonces vuelvo al punto. El propósito práctico que tiene el ayuno en la vida del creyente es lamentarnos por el pecado y fracaso personal. En el capítulo 9 decía, ellos se humillaron, había un arrepentimiento profundo, personal y continuo de todo el pueblo. Ellos siguieron buscando a Dios al ayunar. Ellos siguieron buscando humillarse delante de Dios. Ellos siguieron buscando confesar su pobreza espiritual y separarse de lo que a Dios no le agrada. O sea, no fue algo de un día y ya estuvo. ¿Me explico? No fue lo que ellos hacían de que agregaron otro día de ayuno en el quinto mes. El que Dios pedía era en el séptimo mes. Y eso era parte de una ley que Dios había establecido. Ellos establecen otro día, el quinto día en el quinto mes, establecen ese día de ayuno. No sé qué está sonando por ahí. Establecen ese día de ayuno, hermanos, pero les llegó a ser una carga. ¿Por qué? Porque no estaban ayunando conforme al propósito y voluntad de Dios. ¿Estamos? Ok. Además de lamentarse personalmente, hermanos, también tiene como propósito, como propósito práctico para la vida del creyente, el humillarse por los pecados de la nación y del mundo, por los pecados incluso de la iglesia, hermanos. ¿Sabían que a veces hay pecado en las iglesias también? Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos. Dios, hermanos, está demandando de nosotros fidelidad, y del mundo entero demanda un arrepentimiento genuino. Entonces, a veces, hermanos, es necesario lamentar, porque la verdad es que es lamentable que haya pecado en la iglesia, que haya cosas que se han metido a la iglesia, hermanos, y nosotros las hemos abrazado como iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ver, hermanos? Vamos a Daniel 9 del 3 al 5. Daniel 9 del 3 al 5. Nehemías 9 del 1 al 2 ya lo leímos, entonces no lo vamos a volver a leer. Y vamos a ver qué dice también primero de Samuel 7:6. ¿Quién tiene primero de Samuel 7:6? Tiene Daniel, ok, déjenme buscar entonces yo aquí a Samuel, aquí no encuentro los veo. 7:6. Primero de Samuel 7:6. ¿Mande? ¿Qué dice? Y se reunieron en el Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ok, recuerden, hermanos, que en Israel hubo un tiempo, bueno, aunque no recuerdo si en el tiempo de Samuel hubo sequía también, pero
En la mayor parte del territorio de Israel es desértico, ¿sí? Entonces aquí lo que ellos estaban haciendo era ofrecer una ofrenda bastante importante al derramar agua, ¿sí? Era agua que ellos no iban a beber, era agua que se le iba a beber en el desierto. Ellos lo ofrecen para Dios, la derraman como una ofrenda para Dios. Como que por aquí está. No, estoy dando el Ok, entonces, Daniel capítulo 9, versículos 3 al 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ok, como podemos ver aquí en Daniel, hermanos, Daniel no se acomodó y esperó pasivamente a que sucediera la restauración de Israel, ¿sí? Sino que él, al contrario, comenzó a interceder fervientemente con oración y ayuno por el cumplimiento de la palabra de Dios. Daniel comenzó su oración intercesora, hermanos, reconociendo la grandeza imponente de Dios, su fiel amor y su gran misericordia, ¿sí? Ahora, él hizo confesión, identificándose con el pueblo de Israel. ¿Qué fue una de las primeras cosas que aprendemos de Daniel cuando llegó a Babilonia? No se contaminó. Él decidió en su corazón no contaminarse con el pecado o con la comida del rey, ¿sí? Mejor dicho. Ahora sabemos a qué se refiere. Ya lo vimos en clases pasadas, ¿sí? Ok. Daniel, hermanos, decide no contaminarse. Pero él dice, Él se incluye. Él se está incluyendo ahí. Señor, hemos pecado. Mis padres, yo, mi nación, mi familia, mis hermanos, todos hemos pecado. Él pidió, hermano, identificándose con el pueblo de Israel que había pecado y que se había rebelado contra Dios. Decía un hermano, un misionero, decía que a él le tocó ir a abrir obra en un lugar donde la gente era dura y nadie se convertía. Y pues, ¿qué pasa, Señor? Nadie se convierte. Y habló por teléfono con su pastor. Ay, hermano, pues fíjese que acá donde estamos, dice, la gente no se convierte. Ya tenemos quién sé cuánto tiempo acá, dice, y la gente nomás no se convierte, y no se convierte nadie. Nomás estamos mi esposa y yo. Y le dijo el pastor, ¿y estás orando por esas almas? Sí, hermano, estoy orando por ellos. ¿Y estás llorando por esas almas? Dijo, no, oro por ellos, pero no he llorado. Y el pastor le dijo, tienes que llorar por ellos. Ora, dijo, de modo que las lágrimas sean algo que verdaderamente salga de tu corazón. Tienes que llorar por esas almas. Identifícate con esas almas. Al cabo de 6 meses el hermano volvió a hablar con su pastor. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo vas, hermano? Tenemos 150. O sea, qué importante es, hermano, identificarnos con la necesidad. El saber que esa gente, hermanos, necesita que oremos por ellos. Que no digan, ya oré por ellos, ya les hablé, ya les dije. No, identifícate con ellos. Alguien en algún momento se identificó contigo y te habló y oró por ti. Y te trajo quizá a la casa de Dios o te llevó a un lugar donde alguien predicó la palabra y esa palabra te alcanzó porque una persona estuvo orando por ti, estuvo intercediendo por ti, se identificó con tu necesidad y la presentó delante de Dios. ¿Me explico? Yo le pregunto, ¿con cuántos de ustedes batallaron? Así, que les tuvieron dice, y usted, yo tengo mi religión, a mí no me está hablando nada. Quiero decirles que conmigo. Quiero decirles que conmigo. Mi mamá, hermano, duró años orando por nosotros. ¿Cuánto? 24
Nomás 24, no. Ya la ganó. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, a la primera le dijimos sí a Dios? A la primera. Yo creo que nadie. Hermano. Tuvo que ver algo en la persona que nos habló, que lo presentó delante de Dios para que Dios se nos revelara y nos mostrara su misericordia. Identifíquese con esa persona, identifíquese con su nación, identifíquese con su familia y presente esa necesidad delante de Dios. Hace tiempo no lo hago. Cuando estábamos en Urbi, yo les decía a los hermanos: oremos por los que están enfermos, como si nosotros estuviéramos en cama. Oremos por los que tienen un problema, como si el problema fuera nuestro. Oremos por los que están perdidos, como si los que estuvieran allá afuera fuésemos nosotros. Tenemos que identificarnos, hermano. ¿Estamos? Él pidió la restauración de Jerusalén no debido a ninguna justicia por parte de Daniel o de Israel. Él no empezó a decir: mira, Señor, cómo te he servido. Mira, Señor, yo decidí no contaminarme. Yo, Señor, fui, prediqué, yo hice, yo traje, yo llevé, yo anduve, yo hice, yo deshice. No, Él lo hizo por amor del Señor, por el amor de Dios. Él clamó misericordia, Él se identificó a sí mismo con la necesidad del pueblo, con el pecado del pueblo. Él no dijo: esta bola de pecadores. Él dijo: hemos pecado. Él se identificó con eso. Daniel 9, 17 al 18, ¿qué dice? ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Ahora pues Dios nuestro oye la oración de sus siervos y sus ruegos, y hace que sus rostros resplandezcan sobre sus santuarios asolados por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras oraciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro fuego ante ti confiados en nuestra justicia y nuestra mucha misericordia. Oh Señor, oye Señor, oh Señor, perdona presto oído sobre algo, no tardes por amor de tu mismo Dios mío, por tu nombre que es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué interesante, ¿no? O sea, ahí no es de que: mira, Señor, nosotros somos tu pueblo, hicimos, deshicimos de esto, y vivimos en él. No, por tu amor, dice, versículo 17, por amor del Señor. Y luego dice en versículo 18: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Creo, hermano, que en ese tiempo, si alguien podía apelar a su justicia, era Él. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él de su corazón, Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Él de su corazón. Entonces pienso que si alguien tenía algún mérito sobre el cual basarse para hacer su petición, pues sería Él, pero no lo hace, porque sabe que sus méritos no son suficientes. ¿Me explico? No eran suficientes. Hoy en día, hermanos, mucha gente piensa que porque tiene un título en la iglesia, ya por eso tiene que Dios hacer lo que a Él se le plazca, lo que a Él se le ocurra. Por ahí anda una destrampada que dice que le ordenó a los ángeles que le buscaran sus joyas. Y yo les ordené y ellos lo hicieron porque aquí nomás mis chicharrones prendan. No funciona así con Dios, hermanos. Cuando Dios respondió, hermanos, Dios mostró su gran misericordia y su amorosa compasión como un Dios que sabe cumplir promesas, sus promesas. ¿Me explico? Entonces, el ayuno, hermanos, como uso práctico, tiene el fin
de hacer confesión por nuestros pecados, por los de nuestra nación, por los de nuestra iglesia, por los de nuestra familia, por los que están alrededor. Implica que tenemos que hacernos empáticos, que tenemos que identificarnos con la gente que nos rodea, que tenemos que entender que así como ellos están, nosotros estuvimos. Amén. Número 5, la semana que entra, porque ya son las 12. Ahora nos faltan como 3 más. 5, 6 y 7, creo. Entonces, hermanos, preguntas o comentarios. No, de aquí para allá que estamos. ¿Cuántos pasos son, dijo? ¿Ah? ¿Cuántos pasos son? No, 7 usos prácticos 7 del ayuno. El primero es honrar, el segundo es humillarnos, el tercero cuál es. Le digo, lamentarse por el pecado y el fracaso personal. El cuarto, lamentarse por los pecados de la iglesia y la nación y del mundo. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a prepararnos para nuestro culto. Si me hacen el favor, Miguel, ahí con el teléfono. Nada más le recordamos a nuestros hermanos que están en internet que después de la alabanza nos volvemos a conectar, ahorita por ahí de la 1 de la tarde, para que estén pendientes, no se les pase. Y también les recordamos que estas transmisiones se están pasando también a través de YouTube. Más al rato, más tarde las subimos a YouTube para que si usted quiere volverlas a ver o si quiere compartirlas con alguien, pues ahí están en YouTube. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar nuestra reunión de estudio y para prepararnos para nuestro culto dominical. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que te glorifiques, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Dios, que pongas tu palabra en nuestro corazón y que surta el efecto para el cual es enviada. Señor, en el nombre de Jesús, danos crecimiento, danos gracia, danos entendimiento y ayúdanos a aprender, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos.